Aquí no se duerme, porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blim 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 blam blim 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 blim. Aquí no se duerme. Blam 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 blim blam blim 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 blam blim 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 blam. Muy buenas a todos y a todas los reyes y reinas, no sé si llamaros reyes y reinas, pero bueno, hay que pensar un nombre para nuestros oyentes. Le vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo estáis? Espero que os hayáis podido recuperar del último show presenciado en un colegio mayor universitario, concretamente en Madrid. Y es que esta va a ser la noticia con la que abramos nuestra sección de información. Os dejamos el vídeo porque no tiene pérdida. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras que vos orejas! ¡Sois unos putos ninfómanas! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos a jugar! Salid de vuestras madrigueras, conejas. Este fue el grito que el chimpancé líder, porque no tiene otro nombre, de este grupo de estudiantes lanzó desde su ventana hacia chicas estudiantes del Colegio Mayor Santa Mónica. Tras esto, más de 50 alumnos salieron a jalear a sus ventanas, o mejor dicho, a mostrar que tienen las neuronas justitas para no mearse encima. No contentos con esto, lo grabaron y lo subieron a las redes, orgullosos de la performance que habían hecho. Y puede que nos parezca una nimiedad, pero estamos hablando de que este grupo de chavales jóvenes, que esto es lo más preocupante, comulga con este discurso y con mucho orgullo. Y se organiza. Este es el problema, que se organizan para vejar a las mujeres. Según ha informado La Sexta, se trata de una novatada y una tradición que se viene repitiendo a lo largo del tiempo, que esto es lo grave. Sois unas putas ninfómanas. Esta ha sido otra de las perlitas que este chimpancé líder ha soltado en su grito, ¿no?, de llamada a toda su jauría. Lo que sí que son ellos es unos depredadores y que dan pues verdaderamente pánico. Perciben a las mujeres como presas, que somos animales a los que tienen que cazar y que no tenemos ningún tipo de voluntad ni de poder de decisión. Es verdaderamente alarmante que se permitan este tipo de conductas, aunque hemos sabido que el chaval, el orangután líder, le han expedientado, le han expulsado de la universidad, aunque es cierto que todavía tienen que seguir investigando y de verdad cortar de raíz este tipo de conductas, porque lo que no es normal es que se veje a las mujeres y además saquen pecho de ello. Ni las mujeres somos vuestras conejas, ni somos agujeros en la pared donde podéis desfogaros. Y esta conducta pues es de ser básicamente un pedazo de escoria. Mandamos desde aquí, desde Dilo Reina, toda nuestra solidaridad a las jóvenes del Colegio Mayor Santa Mónica. Y seguimos con otra noticia que la verdad no mejora el mood. Yo no soy muy favorable a ver las noticias porque todo la verdad que tendrá una bajona que flipas, pero bueno, hay que informar sobre todo. El Supremo rebaja la condena a un hombre que degolló a su pareja tras asestarle 83 puñaladas. Seguimos para bingo con las machistadas de la semana. Lo peor de todo es que, además de asesinar a su expareja, lo había hecho delante de sus hijas y abandonó el cadáver de esta víctima de violencia de género, que parece que nos cuesta decirlo, eso es víctima de violencia de género, dejó el cadáver delante de sus hijas durante 7 horas. Que luego, claro, decimos que las víctimas denuncien, pero vemos cómo funciona la justicia y, sinceramente, si digo lo que pienso, me llevan a la Audiencia Nacional. ¿Por qué lo rebajan? Aquí está la cuestión. Porque el tribunal no tiene un informe médico que acredite que las lesiones psíquicas que ha causado a las menores estar 7 horas junto a su madre muerta hasta que fueron auxiliadas por una vecina, pues al no haber una certeza de que las lesiones psíquicas causadas han sido por eso, pues básicamente rebajan la pena. Cosa que a mí, sinceramente, me parece una vergüenza, pero la verdad que deberíamos reflexionar sobre el tipo de justicia que tenemos y si de verdad necesitamos un Ministerio de Igualdad que imponga una perspectiva feminista en todos los espacios. Spoiler, sí. Pero vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a intentar un poco subir los ánimos. Nos vamos con la Samba do Brasil. Fueron las elecciones de Brasil el día 2 de este mes. Vamos a hacer un poquito de cultura internacional y como Badrial.
Y los resultados fueron los siguientes. Lula, del Partido de los Trabajadores, obtuvo un 48,4% frente a Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, el ultraderechista del Partido Liberal, que obtuvo un 43,2%. Vamos a hablar un poquito de Bolsonaro y de algunas de las joyitas que ha soltado este personaje, por llamarlo de alguna manera. En el programa anterior hablábamos de las joyitas de Meloni. Yo creo que nos vamos a dedicar a hacer una versión de príncipes y princesas de Disney ultraderechistas, porque nos podría dar para un libro. No emplearía a hombres y a mujeres con el mismo salario, pero hay muchas mujeres competentes. Gracias. Pregunto. Esto lo dijo Bolsonaro en una entrevista en televisión. Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. Una entrevista a una revista que dio este maravilloso ser Bolsonaro. No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle los voy a golpear. Esto me suena un poco a Espinosa de los Monteros, ¿no? Diciendo, hemos pasado de pegar a los gays a que ellos nos impongan su ideología. Y menos mal, también te digo. Ella no merece ser violada. Se dirigía a una diputada del Partido de los Trabajadores, concretamente María del Rosario. No merece ser violada porque es muy mala y es muy fea y no es de mi gusto. Jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece. La verdad que es para reflexionar. Estas perlitas son las que escupe el amiguito de Abascal y Meloni, que luego nos sorprende que salgan a llamarnos conejas por las ventanas. Pero lo bueno, o por lo menos por el momento, es que las encuestas auguran una victoria un poco ajustada de Lula. Debate de la ley trans. Se vienen cositas. Este jueves, concretamente hoy, cuando estamos grabando este programa, no sé cuándo lo escucharéis, no sé cuándo saldrá, pero hoy, jueves, se ha debatido la ley trans en el Congreso y la mayoría del Congreso ha rechazado rotundamente las 2 enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, que básicamente lo que pedían es que, oye, mira, el texto a tu casa, primo, porque esto no lo queremos aquí y no queremos que la ley salga adelante. No obstante, el PSOE ha anticipado que propondrá enmiendas para que sea más garantistas. ¿Cuál es la movida? Porque hay mucha movida con el tema de la ley trans. Pero el punto más polémico es la autodeterminación de género de las personas trans. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a que puedan modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Actualmente, para que seamos un poco conscientes de qué legislación tenemos respecto a este tema en nuestro país, en España, desde 2007, hay una ley sobre identidad de género que permite el cambio de nombre en el DNI y de sexo. La diferencia es que ahora mismo hay un requisito de vacunación y un informe de diagnóstico de disforia de género. Es cierto que se han filtrado algunos bulos que pueden en parte afectar a toda la lucha contra la violencia de género, pero vamos a desmentirlos, porque para eso estamos aquí, para hacer fact-checking. El primero, que este ha sido súper viral. Un hombre puede librarse de una condena por violencia de género si está en un momento de transición o decide cambiarse de sexo en el registro. Respuesta, no, es falso. Y lo dice, voy a decir el artículo porque luego me van a decir fuente, Miami me lo confirmó, pero no, voy a decir el artículo. El artículo 41.3 de esta ley, que todavía no está aprobada, se está debatiendo, dice que no se alterará el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral, suena muy chapón, pero básicamente que no se alterará tu condición jurídica anterior a haber provocado pues estas agresiones o demás conductas tipificables como violencia de género. Es decir, que si tú, María del Carmen, tienes una pareja o expareja que a ti te ha maltratado y que ha desarrollado contigo conductas que se pueden condenar por violencia de género, no afecta que tu marido o exmarido o expareja, José Juan, diga que ahora se siente mujer y se quiera cambiar el sexo en el registro porque la ley no deja que esto se haga, básicamente, para intentar un poco garantizar la protección a las víctimas de violencia de género.
Por otro lado, ¿qué pasa cuando se está transicionando? Si un hombre está transicionando, pues lo que dicen un poco los promotores de estos bulos es que puede agredir a su pareja o expareja mujer porque no hay violencia de género, ya que está entre dos tierras. No se aplica el supuesto anterior que hemos explicado. Cuando se produce una agresión, se tiene en cuenta el régimen jurídico anterior. Es decir, que José Juan sigue siendo José Juan a ojos de la justicia. Pues es que a una mujer víctima de violencia de género la han dejado sin protección porque su expareja había modificado su nombre en el registro civil. Esto no es culpa de una ley que, ojo, todavía no se ha aprobado, sino de los jueces, porque los jueces, si ven un riesgo patente y latente, adoptan las órdenes de protección independientemente de que haya violencia de género o no. Pero bueno, vamos a intentar dejar esto con un poquito de mejor sabor de boca, y es que Velma o Vilma, ya no estoy segura de cómo se llama, el personaje de gafitas de Scooby-Doo, sale del armario en la última película de Scooby-Doo. Un paso más en la inclusión del colectivo y de la igualdad. A ver en cuántos países pasa como con Lightyear y prohíben la película. Se aceptan apuestas. Pero ahora vamos a hablar de un tema un poquito polémico y que yo creo que todavía no somos conscientes de qué opina la juventud. En este caso, sobre la maternidad y la paternidad. Hace unas semanas fuimos conocedores de un estudio que decía que el 78% de las mujeres de entre 25 y 29 años con intención de ser madres habían retrasado esa decisión porque su marco socioeconómico pues no les permitía, básicamente que no tenían los lereles para tener hijos. Esto nos lo dice el estudio realizado por el Instituto Valenciano de Infertilidad. Y es que los millennials y los centennials, según otro estudio, prefieren tener antes un perrete, una mascota, a tener hijos. ¿Pero esto a qué se debe? ¿Huyen los jóvenes de la maternidad y la paternidad o es que no podemos permitírnoslo? Veamos qué opinan los jóvenes. Para ello vamos a conectar con nuestra reportera Águeda, dentro vídeo. Hola al otro lado. Hemos venido a las calles de Madrid a preguntar a los jóvenes qué opinan sobre la maternidad. ¿Te gustaría tener hijos? Sí, sí me gustaría tener hijos. No. De momento no. Sí. Sí me gustaría. No. Por ahora no. Sí. Sí. De momento no. No. Porque quita mucho tiempo libre y no soy tan responsable. ¿Por qué no queréis tener hijos? Yo los veo como una falta de economía, o sea, no. Si no tienes dinero no puedes tener hijos. Si gritas mucho, lloras mucho, no. Gastas mucho. O sea, evidentemente si no me puedo mantener a mí misma no voy a mantener a un hijo, pero Tener una vida estable. Porque eso de aguantar los 24 horas, como que no te los aguanto un rato, pero no más. De momento no estamos preparados y nos gustan otras cosas. No tenemos las condiciones, ni tenemos una casa, ni un salario bueno para poder llevarlo a cabo, ni nada. ¿Creéis que la sociedad nos presiona para tener hijos? sí. Porque siempre se ha visto a la mujer como figura materna y como su único objetivo en la vida, ser madre, y se tiene como que vas a ser madre sí o sí, en plan, no te cuestionan el sí, no, o sea, se tiene como preestablecido que vas a hacerlo. Por una parte sí, por ejemplo, toda tu familia cuando tienes una pareja siempre te está, bueno, ¿cuándo está el niño? ¿Para cuándo el niño? Y no. A ver, a mí eso de momento no me ha pasado, nadie me ha presionado. Pues sí, que está como muy, no sé cómo se dice, como muy normalizado tener hijos y pues no sé. ¿Y tú por qué piensas que la sociedad nos impulsa a tener hijos? Porque de pequeña siempre nos están diciendo que deberíamos tener una familia, tenemos que seguir aumentando la familia y todo eso. Yo creo que está mal porque hay gente que no quiere. Parece mentira que ahora todo el mundo quiere tener hijos, pero bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Hoy tenemos con nosotras a Tess Sidi, activista saharaui y fundadora de Saharawis Today, que es una plataforma agregadora de información que pues intenta un poco intensificar la presencia de la causa saharaui en medios e instituciones. Si no me equivoco, ahora nos hablará más de ello. Bienvenida, Tess. Gracias. Bueno, Bueno, gracias para- por este espacio. Perdona. Sí, sí. Nada, gracias a ti por prestarte. Lo que te iba a pedir es que nos expliques un poco a qué te dedicas, de qué manera trabajas en lo que es todo el activismo, concretamente en la causa saharaui, y en qué consiste un poco tu último proyecto.
Bueno, yo de profesión soy ingeniera informática y me dedico, soy bastante una persona muy friki y me dedico al mundo de Big Data, un poco al procesamiento de datos en un banco. Y bueno, en mi tiempo libre, que es las otras poco tiempo libre que me queda al día, me dedico al activismo político. Desde hace 2 años y medio me dedico al activismo político pues por intensificar y por cambiar también el discurso de cómo estamos comunicando la causa saharaui, tanto a nivel político como a nivel social, como a nivel también como mujer, que yo creía que era importante. Al principio, cuando empecé en el activismo, pues hacía lo que todos, ¿no? Que era un poco yo me acuerdo el primer día que fue a una manifestación después de 10 años sin estar muy conectada con la lucha del Sáhara, ¿no? Vi un poco esa necesidad de comunicar que no estábamos realmente llegando a la gente y que, bueno, siempre estábamos haciendo manifestaciones, pero es cierto que mi primer año de activista y presidenta de la Asociación de Saharauis aquí en Madrid, lo que hice es replicar modelos y ejemplos que yo había visto, que es hacer manifestaciones, hacer merchandising, hacer una asociación, hacer... Y luego, claro, te llevas la desilusión de que todo el mundo se une a la asociación, pero luego acabas tú trabajando, ¿no? Eres tú el que trabaja, al final es un mundo de voluntariarismo y es normal que la gente se cae o mucha gente está por ego en las asociaciones y obviamente ese modelo no funcionaba. Cuando pasan 2 años, bueno, no sé si ahí tienes alguna preguntilla o... No, nada, tranquila. Te iba a decir que nos comentases un poco la novedad, ¿no? De esta plataforma de Saharaui Today, pero bueno, síguenos contando y luego ya nos dices en qué Sí, no, es para consiste. entender un poco cómo llegamos a esa plataforma. Bueno, después de 2 años replicando modelos y ves que al final el público objetivo al que estás llegando es el mismo, el que conoce al pueblo saharaui, pero no estás captando a una generación más joven o gente que puede parecerle interesante incluso. Entonces, a mí me encanta el humor, me encantan las maneras de comunicar con humor y me encanta comunicar. Entonces he aplicado un poco tecnología, humor y comunicación sumado a la política, porque soy una persona extremadamente politizada, yo y cualquier saharaui. Y bueno, es una plataforma digital para que, por ejemplo, cualquier persona que quiera saber del Sáhara Occidental pueda tener una web o una plataforma digital en la que pueda encontrar información más seria, ¿no? Una cronología histórica, todos los cambios políticos y posiciones políticas, pero a la vez es una plataforma, aparte de que alguien venga a la causa saharaui, es una plataforma para que el pueblo saharaui hable por sí mismo. Porque hasta ahora nuestros referentes y quien escribe sobre el pueblo saharaui son personas no saharauis. Entonces, es muy importante generar memoria colectiva escrita y que sea yo como saharaui hablar por mí. Y eso yo lo he encontrado en muchos espacios, que hay alguien siempre queriendo hablar, ¿no? Por la persona racializada o por la mujer o por todo esto. Entonces vi esa necesidad de que yo como saharaui me quiero expresar, ¿no? Y luego ofrece la opción también a que las saharauis, y muchas veces yo siempre lo digo, que las saharauis y las mujeres en general, cuando formamos parte de cualquier grupo de trabajo, somos las secretarias. Y yo me daba cuenta, ¿no? De que muchas veces de mi trabajo acabo trabajando, pero el mérito se lo lleva siempre, siempre en la política, sobre todo los hombres. Un hombre, Entonces, sí. hice una plataforma y además con la primera frase feminista y liderada por mujeres y que tengamos esa presencia y porque creo que también el pueblo saharaui siempre ha estado enfocado en una lucha política, ¿no? Pero no, y siempre se ha dejado una lucha feminista, una lucha migratoria a otro lado y al final creo que a través de esta plataforma podremos ocupar muchos espacios y que cada saharaui ocupe el espacio que le guste, porque a mí me gusta la política, pero a otro saharaui le gusta el arte. Entonces, combinando su arte y la política, pues podemos denunciar, ¿no? Y ha tenido, la verdad, muy buena acogida porque al final a las personas políticas con las que yo tenía contacto tienen información más resumida y más fresca y en diferentes idiomas. La juventud saharaui puede tener un espacio de creación y de innovar, ¿no? Como un canal de Twitch. Y bueno, yo puedo seguir haciendo memes, que es lo que a mí me gusta. Tiene buena pinta, ¿eh? He de decir que yo me he metido a bichear un poco antes y la verdad que tiene muy buena pinta. Aparte de consultar Saharauis Today, ¿cómo podrías resumir para una persona que no tiene mucha idea de todo el conflicto lo que ha sucedido, brevemente, en un minuto? Sé que es Pues mira, complicado, ¿eh? es muy complicado. El colonialismo te ocupa en tu casa, que es lo que ha pasado. España ocupa nuestra casa, deja de pagar las facturas y luego le da la llave a un psicópata que pasaba por la calle, que sería Marruecos.
Eso es el conflicto saharaui. Nosotros, ¿dónde estamos viviendo? En el sótano de nuestra propia casa, que hay humedades, no hay derechos humanos y, bueno, si veis lo que pasa con Ceuta y Melilla, no os podéis imaginar dentro del pueblo saharaui que está bajo ocupación. Eso se resumiría el conflicto. Es un conflicto heredado del colonialismo español. Fuimos provincia española, como lo es Madrid, como lo es cualquier provincia, y España no se quiere responsabilizar, no quiere pagar sus facturas. Básicamente ese es el conflicto. La ONU, que sería la entidad jurídica, no sabe cómo resolverlo porque obviamente hay muchos intereses económicos por medio y bueno, ahora apoyamos a Ucrania porque interesa, pero a otros pueblos indígenas como Palestina o el Sáhara Occidental no interesa tanto hasta que interese. Esto es así, hasta que cambien los tornos y se vuelva un conflicto armado de una intensidad mayor o no, pero eso lo dirá yo creo que el tiempo, porque es algo que ni siquiera nosotros podemos jugar, porque hay otras élites que juegan a esto. Otros factores, claro. Ha sido 1 minuto y medio. Ha estado bien, ha estado bien. Creo que Tengo que está muy bien mejorarlo. explicado en poco tiempo, ¿eh? La verdad que está muy bien. Parece que la causa saharaui hubo un boom, ¿no? Con todo el tema de Pedro Sánchez, que se reunió con el rey de Marruecos y un poco la postura que el gobierno español compartía sobre el tema del plan de autonomía que Marruecos tenía respecto al Sáhara. ¿Cómo están ahora mismo las cosas entre España y el Sáhara? ¿Han cambiado? ¿Siguen igual? ¿Qué es lo que dice el gobierno de España a día de hoy sobre el tema? A ver, España ha sido presionada por Marruecos, pero por cosas que aún no conocemos, ¿no? Ha habido una fase de espionaje al gobierno de España y a varios gobiernos europeos, entonces el contenido de lo que hayan espiado no lo conocemos, ¿vale? Entonces, lo único que sabemos es que España ha cambiado de decisión, si no hubiera cambiado como reitera, ¿no? Porque claro, es curioso, cuando van al Comité de Naciones Unidas, que ha sido esta semana pasada, dicen, mantenemos la postura de Naciones Unidas. Cuando van y se reúnen con Rabat, mantenemos el plan de autonomía. Nosotras, de hecho, en Sahrawis Today hemos analizado esto esta semana y si podéis leerlo todo el análisis de cómo el PSOE ha pasado durante toda esta postura y cómo ha cambiado ahora con el Sáhara, porque siempre han sido un gobierno que ha apoyado el Sáhara. De hecho, la decisión de Sánchez tampoco representa a los votantes del PSOE. Ha sido una decisión unilateral y por eso claramente es un chantaje hacia la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea, cuando ha visto ahora que nos quedamos sin gas, al final el pueblo saharaui la apoya, o yo he nacido en un campo de refugiados, en Argelia. ¿Qué pasa? Que era antes el mayor proveedor de gas a España. Ahora se lo vendemos a Estados Unidos, se lo compramos a Estados Unidos por un 40% más caro. Entonces, España ha jugado una papeleta muy mala en cuanto a relaciones internacionales, pero si ha tomado esas decisiones que tiene que haber algo muy gordo, que hayan pillado al gobierno español y que no, por memoria de secreto, que se dice, bueno, dentro del CNI, que no podremos saber de momento. Entonces, la decisión ha sido muy mala porque ahora no tenemos gas de ningún lado, estamos pagando el triple y encima las relaciones con Argelia están súper rotas. Y en vez de convertirse España en un hub tecnológico, en un hub de energético, es decir, de un distribuidor de energía, de gas, en este caso para la Unión Europea, pues ha perdido esa oportunidad. Yo ya os digo, el PSOE, el gobierno del PSOE, incluso la izquierda en general, suele utilizar las causas de este tipo, ¿no? Simplemente para marketing, y lo ha sido así. Es verdad que yo creo que los votantes sí que están con el pueblo saharaui, pero las decisiones políticas cuando llegan al gobierno hay que saber que Marruecos sí o sí, España se tiene que llevar bien con ellos, pero ¿a costa de qué y hasta cuándo? Porque al final los que lo pagamos somos nosotros, como ciudadanos. ¿Tú crees Y que las existe relaciones por... con Sáhara pues siguen igual, están rotas con el gobierno del Polisario en este caso, pero sí que es verdad que hay programas de cooperación que sí que siguen trabajando ahí en campamentos y con el Sáhara en general y con partidos políticos. ¿Tú crees que una baza importante de Marruecos es todo el tema de la migración, la valla de Melilla y demás? Hombre, es el arma más poderosa que tiene muchos países que tienen fronteras externalizadas, que es Turquía, Marruecos, todos estos países que tienen una llave que abre y cierra hacia otros continentes. Esos tienen una llave muy poderosa que la Unión Europea ahora se ha dado cuenta, o no, de lo poderoso que es Marruecos. Claro, tú al final, 10.000 personas que entraron la otra vez en Ceuta, ya no es que sean personas migradas, que sí, pero también tienen la baza del terrorismo.
Es decir, ellos hacen un control supuestamente del terrorismo, pero pueden también abrirte esa vía. Entonces, no solamente el tema migratorio, que es el drama real de que se están externalizando esas fronteras, se le está dando, digamos, el bate de béisbol al matón para que decir, bueno, pues como mata a él, pues tampoco nos cubrimos, ¿no? Esa imagen que tiene España como país o la Unión Europea como países que protejan los derechos humanos, pero realmente no es así, es un blanqueo continuo de las responsabilidades de la Unión y de Estados de Derecho, supuestamente. Entonces, ¿España qué le pasa? Que es la puerta a la Unión Europea, igual que Italia, de toda la migración que pueda venir de África. ¿Por qué rechaza? A ver, creo que resulta claro por qué rechaza el Sáhara el plan de autonomía de Marruecos, pero para una persona que, como ya decíamos antes, no tiene un conocimiento sobre el tema, ¿por qué rechaza el Sáhara este plan? Vale, aquí hay que aclarar dos cosas. O sea, de los diferentes planes que ha propuesto la ONU para la resolución del conflicto, la ONU y las partes implicadas, no se rechaza la autonomía. Ojo, la autonomía, lo que dice el Frente Polisario, lo que dicen los saharauis es que debe ser votada, que es el referéndum. Digamos que habrá saharauis que quieran autonomía, habrá saharauis que no. Pero que se someta a votación, claro. Que se someta a votación. El problema real, que hay que aclarar siempre y que los medios no se centran en aclarar porque no interesa, es que yo como saharaui tengo que decidir sobre mi futuro como pueblo indígena. Entonces, lo que no se le está dando al pueblo saharaui es el derecho a votar sobre su futuro. Están diciendo Rabat y Sánchez en este caso, ser autonomía. Eso número uno, ¿vale? Quiero decirte que habrá saharauis que apoyen la autonomía, ojo. Y eso el Frente Polisario y los saharauis están dispuestos a arriesgarse a que pierdan, a que haya saharauis que se quieran integrar dentro de Marruecos. Que la gran mayoría te dirá que no. ¿Por qué te dirá que no? Porque claro, Marruecos, aunque la queremos blanquear, es una dictadura. Y no es una monarquía parlamentaria. Entonces, si es país, no el país en sí ni la sociedad, si hay un gobierno autoritario, si el rey tiene una mayoría de los poderes, tanto judiciales como tanto dentro del Parlamento y del propio gobierno, yo como saharaui, yo soy saharaui española, te diría, mira, yo prefiero ser española antes que aceptar una autonomía dentro de Marruecos, porque al final es un territorio y el Estado. Entonces, como yo, muchos saharauis, nosotros seremos refugiados, pero tenemos una visión mucho más cosmopolita que un país hermético es como Rabat. Si, imagínate que nosotros también, otra tercera cosa que habría que añadir, que si nosotros aceptáramos integrarnos dentro de Marruecos, venderíamos la única baza que tenemos, que es el derecho internacional, que lo tenemos de nuestro lado y dice que no somos marroquíes y que tenemos derecho a ese territorio y que somos el pueblo indígena de ese territorio. Entonces, si nosotros aceptamos eso, se lava las manos las Naciones Unidas, se lava las manos España como potencia administradora y ahí te quedas, Peter, tú con el moja, ¿sabes? Entonces, quiero decirte que la cuestión es mucho más complicada, pero creo que se merece, por lo menos este pueblo, el derecho a votar. Que la mayoría vote de integrarse o no, o yo te digo que mucha gente te diría, prefiero seguir siendo refugiada. Pero por eso, porque claro, tú pasas a estar oprimido. Y yo desde luego, como saharaui te diría, mira, pasando. Mantengo mi identidad cultural y demás, pero renuncio a ser un Estado dentro de un gobierno genocida donde que no hay derechos humanos. Y yo como mujer, bueno, ya hasta luego. Entonces creo que te lo he resumido en 3 claves que creo que los medios nunca lo comentan. No me parece una idea tan loca que la decisión que se tome la tome el pueblo saharaui, sería lo suyo, ¿no? A Es que ver, no. digo yo, es que yo le Qué preguntaba antes, locuras, ¿eh? digo yo como volvemos a lo mismo. Se llama un paternalismo colonial. Esto, y al final son patrones patriarcales, no nos equivoquemos. Al final lo que quieren es decidir por ti, 4 machirulos, como siempre digo yo, y yo siempre pregunto, ¿tendré yo algo que decir al respecto? Pregunto. Pero como con estas cuestiones, con muchísimas cuestiones. Y claro, al final lo que es Zapatero, que es una ley, como os digo yo, de los derechos humanos, que parece que va a todas las conferencias, ese, Felipe González y una ristra de dirigentes del PSOE que hemos analizado en Saharaui Today, reciben dinero de Rabat. Felipe González tiene hasta un palacete. Entonces, hipocresía. Yo siempre digo que el conflicto del Sáhara Occidental tiene una solución muy complicada, sí.
pero tiene que pasar por una solución y un diálogo con el pueblo saharaui. No puede ser Democrática, claro. Zapatero, como siempre Ah, digo yo, Zapatero, que decida Zapatero por el pueblo saharaui, o Sánchez, o incluso la Unión Europea o España. No, somos un pueblo indígena del territorio, tenemos que hablar por nosotros mismos. Como un español, obviamente, querrías hablar como español. Es lógico y normal. hablabas antes de la ONU. Esta semana ha sido noticia que, bueno, están proponiendo un relator, ¿no? Un externo que intente un poco mediar. ¿Vosotros cómo veis eso? ¿Creéis que puede servir de algo o que es un poco una solución de paja para quedar bien? Mira, te lo relaciono con otra campaña que yo llevo, que es la contra el expolio. Mientras haya empresas que les facilita la Unión Europea cooperar o operar en territorios ocupados como el Sáhara Occidental o Palestina, la ocupación de Marruecos seguirá siendo rentable. Entonces los saharauis, eso de la ONU, que el conflicto, tenemos que seguir, obviamente, porque el derecho internacional, yo siempre digo, no nos lo inventamos los saharauis, lo inventaron aquí en Occidente, entonces estamos jugando a sus reglas. Tenemos que seguir ahí, eso es una vía diplomática, porque el conflicto solo podrá tener una vía diplomática de solución. Pero obviamente la parte militar o una guerra que se está haciendo ahora, aunque sea de baja intensidad, genera ruido. Pero yo sí que es cierto que no creo que sea la solución al conflicto. La solución tiene que ser diplomática. O, en su caso, que cada día los saharauis más educados, no más educados aquí, sino con una visión jurídica y más tangible a lo mejor del conflicto, creemos que la vía tiene que ser jurídica y atacar a estas empresas que operan, porque tú sí que puedes ir por una empresa y decirle, estás operando en un territorio sin consultar al pueblo indígena. Entonces lo que tenemos que hacer es limpiarnos todas estas empresas, quitar como Gamesa, esta gente que está operando ahí, quitarlas, y en el momento que la ocupación no sea tan rentable para Marruecos, es una manera de aislarlo políticamente. Entonces ya se verían otras vías de negociación con el pueblo saharaui. Fácil no es, pero es la vía más tangible, que esto siempre se habla en términos de probabilidad, posibilidad, y obviamente el mundo funciona como funciona. Viendo la posición tan apretada que tiene el gobierno de España, tú como activista saharaui, ¿qué nos pedirías a los que estamos observando el conflicto desde fuera? El conflicto saharaui desde fuera. Mira, yo siempre, independientemente del conflicto saharaui, creo que estamos, y siempre lo digo, sigo ahí, ¿no? Vale, a ver si se me ha desaparecido la compañera. Yo como saharaui creo que ya independientemente del conflicto saharaui, tenemos que ser una sociedad más politizada. Nos importa un pepino qué presidente nos toca, nos importa un pepino qué gobierno sale. Y eso no es así. La política es un autobús que te lleva a la parada más cerca. Es verdad que no te consigue ningún objetivo el que tú quieres o todos los 10 objetivos que tú quieres. Pero despolitizarse o decir a mí la política no me importa es muy, muy grave, porque al final hay una pequeña élite decidiendo por una masa. Entonces yo sí que lo noto en general, que la gente, es verdad que la juventud ahora pues le importa más el cambio climático o tal, pero ojo con todo ese greenwashing, ese blanqueo verde de las cosas, porque está muy guay ser veggie, ser eco-friendly y demás, porque lo que al final se está haciendo es un colonialismo de territorios del sur global, trayéndonos sus recursos naturales, exprimiéndolos, y al final estamos incentivando un capitalismo de unos pocos. Al final, si tú quieres ser green y un aguacate te cuesta 5 euros, cariño, hay que revisarse la economía de este país. A lo mejor no podríamos comer un tomate de ahí de Huelva. Entonces, creo que es muy importante tener una concepción de responsabilidad. Yo no pido que seas pro-saharaui, pero ni nada, sino que tengas conciencia social, conciencia de lo que consumes, que seas más crítico con los medios, que lo que te vendan los medios de verdad. Yo desde que soy activista, de la misa a la mitad, te puedes fiar antes de Twitter que lo que diga Telecinco o La Primera, porque al final hay una politización, se aplica política en todo, y al final, si tú lo que ves al final la tele, ellos pueden manipular la opinión muy fácil, y la causa saharaui y la Palestina están muy manipuladas porque hay un lobby al final es
Marruecos paga a televisiones y a periodistas para que digan un discurso en contra del pueblo saharaui, pero lo podrían decir contra los ingleses en un futuro que no nos interesara, o contra o incluso la rusofobia que se está fomentando ahora contra los rusos. Se están equivocando porque Putin o el rey de Marruecos no representa a la sociedad civil de ese país. Entonces hay que tener ser muy crítico, yo diría que resumiría en ser muy crítico. Pues nos quedamos con eso, Tess. La verdad que a mí personalmente me ha servido bastante, porque sí que conozco un poco del conflicto, pero no tengo tanta información ni la información necesaria para poder opinar de manera contrastada. O sea que yo por mi parte voy a intentar contribuir más a la causa saharaui y nada, agradecerte infinitamente que hayas querido participar en Dilo Reina. Estás invitada cuando quieras volver y mil gracias. Vale. Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues ya nos despedimos. Creo que para cerrar yo diría que tengamos cuidado con lo que gritamos por las ventanas de los colegios mayores. La semana que viene volvemos con más noticias, más entrevistas, secciones y demás. Así que podéis ver los programas y escucharlos en YouTube y en Spotify. Nos vemos. Aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blim 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 blam blim blim blim.